eficaz de la ciudad de Ventura presenta su programa, La Biblia Hoy. Escúchanos en los siguientes minutos para ser enriquecido en el conocimiento de la palabra de Dios. Bienvenidos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos, hermanas, amigo, amiga en Cristo. Gracias por estar nuevamente dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Gracias le damos también al Señor por una semana más que nos permite compartir la preciosa palabra. Vamos a orar, como lo hacemos cada programa. Vamos a orar y vamos a comenzar con lo que tenemos para hoy en la Biblia Hoy, cómo aplicar la palabra de Dios a todo lo que rodea este mundo, lo que sucede en este mundo, todo lo que rodea a las familias cristianas, aquellos que quieren caminar de acuerdo a la palabra de Dios. La Biblia Hoy. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz por nosotros, por cada pecador. Gracias, Señor, porque a través de Él tenemos el perdón de pecados, la vida eterna. Gracias, Señor Jesús, gracias, Padre eterno, por haber enviado el Espíritu Santo de Dios, que es el que el día de hoy nos ilumina, nos enseña, es aquel que nos ha sellado en nuestro espíritu desde el momento que recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Señor, nos ponemos en tus manos, te pedimos que guíes nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones, Señor, para compartir lo que tenemos el día de hoy en este programa. Señor, gracias te damos, Padre, en el nombre y la autoridad de Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Algo que vemos en la consejería muy seguido, aún en matrimonios cristianos, en familias cristianas, es el tema de la violencia doméstica. Vamos a estar compartiendo lo que nos enseña la palabra de Dios. Déjeme decirle que al día de hoy será tal vez por el ritmo que se vive, tal vez por las presiones del mundo que nos rodea. Hay violencia doméstica, a veces es una violencia emocional, a veces es una violencia en cuanto a medidas que se toman como padres o como esposo y esposa con su cónyuge, y lamentablemente hay veces que se pierde el control y no solo aparecen insultos, sino que también aparece la violencia ya práctica, ¿verdad? Aparecen los golpes. Lamentablemente hemos visto y se seguirá viendo esto, ¿verdad? Muchas personas van a tener que pagar toda una vida las consecuencias de aquellas decisiones que han tomado en un arranque de ira o en un arranque de violencia. Déjeme decirle que la única manera de controlar la ira en un matrimonio es a través del poder de Dios, pero también a través de la decisión de la persona o las personas de querer cambiar ese patrón de violencia. ¿Cómo actuar, por ejemplo, cuando observamos que existe violencia doméstica en un matrimonio establecido? ¿Qué hacemos como familia extendida? ¿Qué hacemos como padres? ¿Qué hacemos como pastores, como cristianos? Cuando vemos una hermana o a veces algún hermano golpeado o que quiere esconder algún golpe y sabemos lo que ha pasado. ¿Qué sucede cuando esto aparece en una pareja que todavía no está casada? ¿Qué hacemos cuando vemos en un noviazgo que hay violencia? ¿Usted cree que el futuro para ese futuro matrimonio va a ser bueno, va a ser correcto, va a ser espiritual? Nosotros pensamos que si no se toma una actitud y se cambia una actitud rápidamente, ese matrimonio va a ser un matrimonio también de violencia. ¿Qué sucede cuando la violencia doméstica viene provocada por algún tipo de vicio o algún tipo de adicción? Fíjese lo que pasó con Moisés. Allá en el libro de Números, capítulo 20, del versículo 1 al 10, el Señor le pide a Moisés que le hable a la peña de la cual iba a salir agua para que todo el pueblo de Israel pudiera beber. Estamos hablando de alrededor de 1,5 millones de personas que fueron sacados de Egipto a través del Éxodo, a través del poder de Dios y la guía de Moisés. Sin embargo, en el versículo 10
Dice la palabra de Dios, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Un arranque de violencia, de ira, frenó la bendición que estaba esperando Moisés, no solo de guiar al pueblo de Dios y llevarlo a la tierra prometida, sino de estar en la tierra prometida. Un arranque de ira llevó tal consecuencia sobre Moisés, sobre Aarón y sobre a todos aquellos que tenían más de 20 años en el pueblo de Israel. ¿Qué es la violencia doméstica? La violencia doméstica es un patrón de ira que uno de los cónyuges o los dos, de alguna manera, lo utilizan para obtener y mantener control sobre su pareja. Siempre hay un patrón que se da en la violencia doméstica. Se produce una tensión hasta que uno de los dos, el más violento, pierde el control. Se produce una agresión. El agresor siente que es necesario que su esposo o esposa aprenda una lección. Y siempre se da una razón, ¿verdad?, para los golpes y casi siempre se le quita importancia a las consecuencias de estos. Hay veces que nos han dicho, pastor, lo que pasa es que solamente a mí él o ella me empuja. O son golpes en los brazos, no pasa, no es una agresión fuerte. Déjeme decirle que es una agresión que debe ser corregida, debe ser denunciada, porque no va a pasar mucho tiempo hasta que eso pase a mayores. La tercera parte del patrón circulante es que después de la agresión viene el remordimiento. El agresor se arrepiente, pide perdón, trae flores, comienza a decir a la esposa o al esposo que lo ama o la ama más que nunca, le promete que ya nunca volverá a pasar y normalmente la víctima acepta esto con la esperanza de que cambie. Lamentablemente vemos muchos ejemplos de mujeres, hermanas en Cristo, con hijos, que a lo mejor el marido es el sostén del hogar, lamentablemente por temor, por miedo al futuro, por lo que fuera, creen realmente que esto va a cambiar. ¿Hasta cuándo cambia? Hasta la próxima agresión. La violencia doméstica está impulsada por la necesidad de controlar a la pareja. Cuando algo sucede donde el agresor entiende que el control ha desaparecido, entonces comienza la agresión. Lamentablemente hemos visto y vemos casos de violencia doméstica donde muchas veces la persona agredida termina en el hospital. Déjeme decirle que en un matrimonio cristiano de ninguna manera es válido que uno de los cónyuges agreda al otro, ni físicamente ni con insultos. La Biblia siempre nos enseña cuál es el rol del hombre y la mujer en el matrimonio. El hombre lidera con amor, con sabiduría. La mujer se somete al esposo en amor porque el esposo está guiado por el Espíritu Santo de Dios. Este varón ora, este varón aprende la palabra, la lee, este varón ayuna, este varón se somete a Cristo en todo lo que la palabra le pide. Entonces, voluntariamente, viendo el cambio en este varón, la esposa finalmente comienza a someterse como la palabra se lo pide. Fíjese lo que dice 1 de Pedro 3:1. Asimismo, vosotras mujeres estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Pero fíjese el versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo.
A veces el varón creyente ha sido instruido en una doctrina equivocada, donde le enseñan que él tiene más jerarquía que la mujer, donde se le enseña que la mujer tiene que obedecer y someterse como sea a su liderazgo. Esto es totalmente antibíblico. Muchas veces el patrón de agresión se da en matrimonios que han sido expuestos al maltrato, al abuso, al machismo desde su niñez. Estas conductas deben terminar lo antes posible. No es válido decir que yo soy cristiano o que he nacido de nuevo en Cristo y sigo a lo mejor practicando las conductas que vi en mis abuelos o mi padre, o en la conducta que se me ha enseñado o que me predican, que esa es la manera de someter a la esposa. Es totalmente antibíblico. Hermana, si está usted siendo abusada físicamente, hermano, si usted está siendo abusado físicamente por su esposa, no permita el abuso físico. Hoy mismo, informe a las autoridades o a un consejero o a su pastor, pero que no pase de hoy que esta agresión se siga permitiendo en su hogar. ¿Qué pasa cuando vemos un noviazgo en nuestros hijos, hijas, nietos, nietas? ¿Qué pasa cuando vemos que el varón mayormente usa la fuerza para resolver problemas? Hay veces que lo vemos en jovencitas que han sido criadas con mucho, ¿verdad?, apapachamiento, se les dio todo, en lo económico, en lo emocional, en lo familiar, y no aprenden que ahora los demás también tienen derechos, que no siempre van a lograr lo que quieren, aún con su novio o con su futuro esposo. Hay veces que el varón ya viene con esa práctica de controlar a través de la violencia. Se usa la fuerza a veces para mostrar carácter, decisión y posesión de la otra persona. Hermano, hermana, joven, cristiano, si usted está de novio, tome tiempo antes de casarse, reciban consejería bíblica, trate de investigar cómo fue criada la persona, qué opina de cómo debe funcionar un matrimonio cristiano, se está congregando, ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, el muchacho o la muchacha. Usted sabe que normalmente en público el que maltrata casi siempre se muestra encantador y tranquilo. ¿Cuántas veces hemos escuchado quejas de esposas donde dicen, pastor, toda la gente no me cree cuando yo digo que mi esposo es un abusador y que golpea, porque los demás en público lo ven como alguien tranquilo, alguien que guía a su familia en la palabra de Dios, pero todo eso es algo que no ocurre en el hogar. De allí que muchas veces no se le cree a la víctima de la agresión. ¿Cuáles son las consecuencias de la violencia doméstica? Y esto está sacado de estadísticas. Dice, las mujeres víctimas de violencia doméstica tienen el 60% más de riesgo de contraer problemas de salud en comparación con otras mujeres. Puede haber dolores crónicos, trastornos de órganos internos, incluido el síndrome de colon irritable. Puede afectar la salud reproductiva, genera problemas psicológicos. Usted sabe que siempre la agresión, la violencia va en aumento, nunca decrece, siempre aumenta. Los golpes son más fuertes, los golpes son más extensos. Qué triste, ¿verdad? Hay embarazos que han sido perdidos en matrimonios cristianos o en noviazgos cristianos. Embarazos que han sido perdidos por golpes del varón. El agresor compulsivo incluso agredirá el vientre de la mujer si ésta está embarazada. Cuanto más grave el maltrato, mayor impacto sobre la salud física y mental de la mujer. Y vamos a dar algunos consejos prácticos. Si usted se va conmigo a 1 Corintios 7, y por supuesto que nunca nosotros, como consejeros bíblicos, ¿verdad?, recomendamos que un matrimonio se divorcie. Nunca. Siempre el Señor puede hacer el milagro de
restaurar esa relación, no importa lo que ha pasado. Pero aún así recordemos que en caso de adulterio, el mismo Señor Jesucristo dice que la persona agredida o la persona que ha sido lastimada o engañada, tiene aún bíblicamente el apoyo de la palabra, donde dice que la persona puede pedir el divorcio. ¿Por qué? Porque la otra persona ha faltado a los votos matrimoniales. Sin embargo, acá el apóstol Pablo, en 1 Corintios 7:15, fíjese que este es un consejo para alguien que a lo mejor está recibiendo maltrato y su esposo o esposa no es cristiano. El apóstol Pablo en 1 Corintios 7:15 dice: pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Ahí en el libro de también 1 Corintios 7:23, fíjese que dice: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Ahí incluye también lo que es el sentirse atrapado en una relación de violencia o de golpes o de agresión. En 2 Corintios 13:5, ¿qué sucede cuando la persona dice: no, él dice que es cristiano o ella dice que es cristiana? Bueno, fíjese lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Bien interesante lo que el Espíritu Santo motiva al apóstol Pablo a decirnos aquí. No es tanto lo que se dice, hermano, hermana, amigo, amiga, no es tanto lo que se dice en un matrimonio, es lo que se hace, lo que se demuestra. Dios no espera que nadie tolere el abuso y la violencia. Como cristianos, no debemos permitir la violencia doméstica en nuestros hogares. Y tampoco, amigo, amiga, si tú todavía no tienes a Cristo, tampoco debes permitirlo en el tuyo. Llamen a las autoridades. Guarden su vida, guarden su cuerpo, guarden la vida de sus hijos y el ejemplo que están recibiendo a través de una persona agresiva o golpeadora. Debemos tener también la responsabilidad de aconsejar a otros si vemos que esto está sucediendo en un hogar. La víctima de violencia debe sentirse animada, respaldada, y debemos poder mostrar siempre a través de la palabra de Dios que se puede ser libre en Cristo. Una medida importante, siguiendo con los consejos prácticos, es tratar de que la persona pueda encontrar un lugar provisorio donde se encuentre segura. En muchos casos, la violencia doméstica, la falta de recursos de la víctima hace que no pueda escapar de esa situación. Debemos nosotros, como cristianos, como iglesia cristiana, debemos involucrarnos para que esa persona, esa familia, tengan de manera práctica un lugar donde permanecer hasta que esta situación de violencia se resuelva. La iglesia debe formar parte de un grupo de medidas que se tomarán para ayudar a la víctima. Repito esto, dentro de lo que sea la ley, la policía, los grupos sociales de ayuda, la ayuda en cuanto a las ayudas que hay para este tipo de agresión o familias agredidas a través de diferentes lugares, en California, por ejemplo. Pero dentro de todo esto, también la iglesia debe formar parte de ese grupo de medidas que se tomarán para ayudar a la víctima. Vamos a los pasos prácticos. Lo primero, proporcionar seguridad. Capacitemos a la víctima para que pueda alejarse del maltratador. Hermana, hermano, como padres, amigo, amiga, como padres, no siga permitiendo que su hija, que su hijo sigan siendo abusados por su novio, su novia, el esposo o la esposa. Elaboren un plan. Primero aíslen la persona que ha sido golpeada o que recibe maltrato. Primero aíslenla. Denle seguridad, que vaya a un lugar seguro, que tenga tiempo para pensar. Elaboren con él o con ella
un plan para ver qué se hará en el futuro. Y si vuelve al lugar del maltrato, analice con la persona cuáles son los pasos que va a seguir ahora. Si comienza de nuevo el maltrato, ¿qué pasos va a tomar para que no se llegue a un punto donde sea demasiado tarde y a lo mejor la persona termine hospitalizada o muerta? Debemos preparar un plan de acción con la persona. Denle números, teléfonos de ayuda. Denle el número del contacto policial. Ayude a la persona a entender que usted o qué grupo va a estar dispuesto a rápidamente ir al hogar si comienza la escalada de violencia. Se puede tener una pequeña valija o bolsa ya preparada. Hermana, lo mismo con algo de ropa de sus hijos. Una bolsa o valija ya preparada en caso de tener que salir de una manera urgente. ¿Quién va a apoyar económicamente a la persona maltratada? ¿Tiene documentos a la mano? ¿O va a salir a la calle como sea, a lo mejor con 1, 2, 3 hijos y va a estar durmiendo abajo de un puente o golpeando puertas a ver quién la ayuda o quién lo ayuda? Como iglesia, hermanos líderes, pastores, debemos involucrarnos en la violencia doméstica y debemos establecer ese plan de acción con la persona agredida. Yo creo que es parte de nuestro liderazgo y de la Iglesia de Cristo. Debemos establecer un plan de acción. ¿Para qué se va a hacer si la próxima vez, otra vez la agresión se vuelve demasiado violenta? Hagamos un seguimiento de cómo evoluciona la situación. Démosle tranquilidad a la mujer o al varón, asegurándole que el maltrato nunca es aceptable en el matrimonio. Compartamos pasajes de la Biblia en cuanto a la responsabilidad del esposo, de cómo debe tratar a su esposa. Compartamos pasajes bíblicos a la mujer, a la hermana, para que entienda que siempre la palabra de Dios da las herramientas necesarias para que un matrimonio pueda comenzar a trabajar juntos, a programar juntos, a salir adelante juntos como familia de Dios. Y a veces nos hacen esta pregunta: pastor, ¿se puede recuperar un matrimonio donde hay violencia, donde hubo violencia en el pasado y hay sentimientos, hay dolor, a lo mejor todavía no hay perdón? Déjeme decirle que la violencia destruye el corazón. Es una herida difícil de curar, pero el poder de Dios todo lo puede. El Señor Jesucristo nos dijo que nada es imposible para Dios, ¿verdad? Recordamos esa escritura. En Filipenses 4:13, fíjese lo que dice la escritura: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La importancia de la oración, Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Siempre recordemos que la violencia hacia el cónyuge siempre esconde una necesidad de controlar a la otra persona. Siempre el motivo es manipular, siempre hay un cierto egoísmo personal. Cuando hay una agresión física, como dijimos, es posible que de alguna manera la persona de niño o de niña haya sido manejado a través de la violencia o el abuso. Cuando uno encuentra que la persona quiere manipular, puede haber alguna adicción en el medio, donde a través de esa adicción, aunque fuera una pequeña adicción, ¿verdad? No, puede ser alcohol, puede ser marihuana, puede ser una droga más fuerte. No, es que no creo que sea eso, a veces dice el cónyuge, porque es muy poco lo que toma. Bueno, no sabemos qué comenzó a provocar en esta persona el tomar, qué le provoca, qué le recuerda. Siempre recordemos que el golpeador es un manipulador. Y no solo manipulador, sino que siempre hay una manera o un querer mostrar, aunque no se vea de esa manera, siempre hay un egoísmo personal. ¿Qué hacer con el maltrato? ¿Qué hacer
con un matrimonio que está buscando el salir adelante a través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de los consejos. Déjeme leerle acá lo que dice Jueces 9:5, para tener también otra idea de qué puede llegar a provocar la violencia descontrolada, la ira, el enojo. Este tal Abimelec, que fue el hijo de Gedeón, un tremendo juez, Gedeón. Y fíjese lo que dice el 9:5 de Jueces. Dice, y viniendo a la casa de su padre Nofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobbaal, 70 varones, sobre una misma piedra. Pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobbaal, que es Gedeón, que se escondió. Estuvimos hablando también de Moisés. El enojo, la ira, lo que provocó que no pudiera pisar la tierra prometida. Hermano, hermana en Cristo, amigo, amiga, yo te motivo a evaluar realmente cómo está tu matrimonio, a evaluar realmente no minimizar las agresiones, no minimizar los insultos, no minimizar fue solo un empujón, fue solo un golpe en la cabeza, solamente me puso la pierna para que me cayera. No permitamos que la agresión siga funcionando como un mecanismo de control o de egoísmo en una relación de matrimonio. La sociedad no lo aprueba, la palabra de Dios no lo aprueba, Dios no lo aprueba. No sigamos permitiendo la violencia doméstica. Y esto es aplicado, hermanos, tanto a matrimonio como violencia a lo mejor de padres a hijos o lamentablemente de hijos a padres, como algunas veces también lo hemos visto, lamentablemente, en la consejería bíblica familiar. Volvemos con el siguiente bloque, si el Señor lo permite, después de estos anuncios. Bendiciones. Estamos con más en La Biblia Hoy. Bendiciones. Les saluda el pastor Gustavo Jáuregui del Ministerio Palabra Viva y Eficaz en la ciudad de Ventura. Si no tienes un lugar donde congregarte y vives en el condado de Ventura, quisiéramos invitarte para que nos visites. Estamos localizados en el 1555 Poly Street, esquina con Rincón Street en la ciudad de Ventura. Nuestros servicios son los días martes y miércoles a las 6:30. Tenemos estudios bíblicos en los hogares. Los viernes a las 7 de la tarde tenemos estudios bíblicos en la iglesia con grupo de varones, damas, jóvenes y niños. Y el día domingo a las 12 del mediodía tenemos nuestro servicio general. Para más información o si necesitas consejería bíblica, puedes llamarnos al 805-512-0558. 805-512-0558. Puedes encontrarnos también en Facebook, Gustavo Jáuregui, Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Bendiciones y los esperamos. ¿Te perdiste de tus programas favoritos? No te preocupes, ahora con Oasis On Demand ya puedes escucharlos a cualquier hora que tengas disponible. Es fácil, con 3 pasos muy simples. 1. Baja nuestra app Oasis Media. 2. Al abrirla, busca la opción On Demand. 3. Selecciona el programa que deseas escuchar y listo. Ya no te podrás perder de tus programas favoritos. Oasis On Demand. Queremos estar más cerca de ti. Estamos de regreso en La Biblia Hoy. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendiciones y bienvenidos, amigo, amiga, hermano, hermana en Cristo. Vamos a pasar rápidamente a este segundo bloque, algo bien de actualidad, La Biblia Hoy, relacionado con el tema de Halloween. Es importante reconocer que nos guste o no, Halloween o la Noche de Brujas, cada año se hace más popular. Pareciera que cada año se toma más tiempo para vender los productos de Halloween, para preparar aquellos locales o comercios. Antes, años atrás, yo recuerdo que sí, ahí cuando comenzaba la primera o segunda semana de octubre, ya ahora hay lugares que hemos visto que prácticamente desde la mitad de septiembre en adelante han comenzado lamentablemente con decoraciones, con motivación hacia los niños en cuanto a celebrar la fiesta de Halloween.
Los niños, lamentablemente, con la plena aprobación de los padres, salen por la noche el 31 de octubre, como todos sabemos, salen vestidos de fantasmas, de vampiros, de calaveras, demonios, pidiendo dulces casa por casa. Los supermercados, las jugueterías se caracterizan para esta fecha, adornando sus vitrinas con calabazas, murciélagos y avisos de color negro, naranja y rojo. Prácticamente todas las personas están abrazando, y más en este país, han abrazado la costumbre de Halloween. Es importante reconocer que muchas veces, como cristianos, con nuestros hijos o nietos, nos vemos con la disyuntiva, con esa pregunta, ¿verdad? ¿Y por qué los demás pueden y nosotros no? Usted a lo mejor ha sentido ese tipo de presión de parte de su descendencia en cuanto a practicar esta fiesta de origen pagana. ¿Conoce usted el verdadero origen de esta festividad? El nombre Halloween es una transliteración derivada de la expresión inglesa All Hallows Eve, lo que significa víspera o vigilia de todos los santos. Esta festividad deriva de los diabólicos ritos de los sacerdotes celtas llamados druidas. Los celtas eran tribus expandidas en parte de Europa y sus creencias religiosas estaban basadas en el politeísmo, es decir, la adoración de muchos dioses o de muchos ídolos. Una de estas divinidades era Samán, que es el dios de los muertos, o era para los celtas o los druidas. Los sacerdotes druidas acostumbraban a reunirse cada año para invocar al dios Samán y a miles de espíritus malignos, con el fin de conocer predicciones para el año próximo, supuestamente. Yo quiero leerte lo que dice el libro de 1 Corintios, capítulo 10, versículo 20. 1 Corintios 10, 20, dice el apóstol Pablo: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor o de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? A esta mezcla de festividades de corte pagano se le añadieron muchísimas costumbres: encender fogatas, divertirse con frutas, formar caras con calabazas huecas, encendiendo velas en su interior. Esta fecha que también había adquirido la celebración de la llegada del otoño, gradualmente fue tomando un carácter siniestro. Se invocaban espíritus malignos, se tenía la plena convicción de que fantasmas, duendes y toda clase de demonios recorrían el sector. Era el tiempo justo para practicar la adivinación y toda ciencia oculta que en una verdadera mezcla practicaban los antiguos celtas y el paganismo romano. Halloween era el día en que brujos y adivinos se reunían en una adoración sistemática del mal, invocando al diablo para obtener poder. Qué triste, ¿verdad? Y qué triste pensar que a veces que como creyentes en Cristo, conociendo la palabra, dudamos si realmente será malo o bueno que nuestros hijos o nietos practiquen este tipo de celebración. Más tarde el catolicismo romano adoptó esta tradición pagana y diabólica, disfrazándola bajo el nombre de Día de Todos los Santos, costumbre que se le dio un enfoque pseudo-cristiano, hasta que el día de hoy se practica bajo la bendición de Roma. Luego de que esta práctica se había consolidado en toda Europa, inmigrantes irlandeses del siglo XVII la llevaron hasta los Estados Unidos, o la trajeron a Estados Unidos, propagándose así por todo Latinoamérica. Apenas llega el ocaso el 31 de octubre, cientos de niños salen de sus casas luciendo las más grotescas máscaras y disfraces y van golpeando las puertas de los vecinos para pedir dulces, sin saber por qué lo hacen. Y sigue la pregunta de algunas personas cristianas: ¿es que mi hijo o mi hija se va a disfrazar de ángel? ¿O se va a disfrazar del profeta Isaías? ¿O se va a disfrazar de alguno de los apóstoles? Y sí, yo sé que la pregunta
no es con doble intención, pero yo creo personalmente que permitir que nuestra descendencia cristiana se ponga lo que sea en ese día especial, que normalmente no usaría esa ropa en un día regular, yo creo que de alguna manera como cristianos estamos disfrazando lo que sabemos que no deberíamos hacer. Algunos preguntan, ¿qué tiene de malo que los niños se diviertan en esta fecha? ¿Tiene de malo que surgió de costumbres ocultistas, con propósitos malignos? Realmente la actividad que realizan los niños esa noche es la parte inocente del Halloween. La parte lamentable es la que ejecutan algunos adultos y adolescentes, guiados por fuerzas de maldad, guiadas, por supuesto, por el príncipe de las tinieblas. Satanás es su nombre, el príncipe de este mundo, lo declara la palabra. Según reportes ofrecidos por algunos cuerpos policiales de varios países, la noche de brujas, como también se le llama, es el día del año que tiene mayor actividad la policía. Ellos tienen que controlar el vandalismo, la violencia, los abusos, las violaciones y los múltiples incendios que se producen en muchos lugares. Además de esto, la comunidad debe estar alerta con la delincuencia. Los maleantes esperan esa fecha para realizar no solo robos, sino también asesinatos. ¿Qué de los sacrificios de animales y hasta personas? Y hay veces que me han dicho, pastor, eso pareciera que es sacado de un libro, ¿verdad? O de una película de Hollywood. Investigue, lea, busque, con todo el acceso que tenemos ahora a través de las computadoras, de los teléfonos, busque testimonios reales de personas que practicaban el satanismo o que practicaban algún tipo de secta de oscuridad, y usted se va a convencer de que no hay cosas buenas que sucedan en la tarde y en la noche de Halloween. Una de las advertencias más frecuentes es la de tener cuidado con los dulces. ¿Se imagina? Ya que en muchas ocasiones niños y jóvenes se han intoxicado o han muerto debido al consumo de dulces. Cuando Constantino en el 312, después de Cristo, decretó que los habitantes de su imperio se convirtieran al cristianismo, muchos ritos paganos se introdujeron. Fue así como el festival de Samhain se infiltró, viniendo de los druidas desde el primero o segundo siglo antes de Cristo. Ante la imposibilidad de abolir completamente las fiestas paganas, la Iglesia decidió santificar alguna de ellas. En el siglo IX, el Papa Gregorio III declaró el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, en honor a todos los martirizados. La misa que se decía en el Día de los Santos es el All Hallows Mass, y con los años se convirtió en All Hallows Eve, y finalmente Halloween. Sin embargo, la gente no dejó sus ritos paganos ni dejó de alabar a los demonios. Lo que fue en sí un principio espiritual negativo no se frenó, sino que sigue creciendo año a año cada vez que se promueve y se festeja el Halloween. ¿Cuál es nuestra posición como cristianos? Ya para ir terminando. La fiesta de Halloween, hermano, hermana en Cristo, ahora a ti te hablo. Déjame decirte que es una fiesta dedicada al demonio y a sus demonios, y no consideramos que sea una opción para divertirnos como cristianos. Efesios 5:11 dice, y no participéis en las obras de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Es interesante reconocer que la decisión, de alguna manera, es nuestra. Nosotros decidimos también y entendemos que es una fiesta que apela al consumismo y promueve valores extraños a nuestra cultura y a la palabra de Dios. Creemos que lo importante no son las expresiones externas de la fiesta, sino que entendemos y sabemos y estudiamos y reconocemos que tras todo esto hay una adoración abierta al príncipe de las tinieblas. Sostenemos firmemente que el único digno de adoración es Jesucristo, el Hijo de Dios. Filipenses 2:10 y 11 dice, para que en el nombre
de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios por la palabra de Dios. Gloria a Dios, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Para ir terminando con este bloque, ¿qué vas a hacer este año? ¿Vas a seguir permitiendo que tu vida como cristiano sea manchado de alguna manera aún por aquellas personas que en algún momento, cuando les quieras compartir la palabra, te van a decir: yo he visto a tus hijos, yo he visto a tus nietos participar de esto? Principalmente, hermanos, si tenemos posibilidad de influir en la vida de ellos. Yo entiendo que hay veces que tenemos familia extendida lejos, en otros estados. Por otro lado, entendemos que los hijos, una vez que forman su hogar, ya uno no puede obligar, ¿verdad?, que los nietos hagan lo que los abuelos queremos. Pero tú que tienes la bendición todavía de tener hijos chicos, niñas, yo te pido que evalúes esta fiesta, te pido que evalúes, se lo llame como se lo llame, se quiera hacer lo que se quiera hacer. Hay muchas iglesias que dicen: no, simplemente vamos a disfrazar los carros para que venga la gente de la comunidad, y disfrazan los carros. El motivo, el trasfondo, la celebración, yo personalmente pienso que es exactamente lo mismo. Que el Señor, que el Espíritu Santo este año te guíe y te dé la sabiduría y la decisión de poder tomar decisiones correctas y que vayan de acuerdo a la palabra de Dios. Ya volvemos. No te muevas, regresamos con más en La Biblia Hoy. Bendiciones. Les saluda el pastor Gustavo Jauregui del Ministerio Palabra Viva y Eficaz en la ciudad de Ventura. Si no tienes un lugar donde congregarte y vives en el condado de Ventura, quisiéramos invitarte para que nos visites. Estamos localizados en el 1555 Poly Street, esquina con Rincón Street, en la ciudad de Ventura. Nuestros servicios son los días martes y miércoles a las 6:30. Tenemos estudios bíblicos en los hogares. Los viernes a las 7 de la tarde tenemos estudios bíblicos en la iglesia con grupo de varones, damas, jóvenes y niños. Y el día domingo a las 12 del mediodía tenemos nuestro servicio general. Para más información o si necesitas consejería bíblica, puedes llamarnos al 805-512-0558, 805-512-0558. Puedes encontrarnos también en Facebook, Gustavo Jauregui, Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Bendiciones y los esperamos. ¿Te perdiste de tus programas favoritos? No te preocupes, ahora con Oasis On Demand ya puedes escucharlos a cualquier hora que tengas disponible. Es fácil, con 3 pasos muy simples. 1. Baja nuestra app Oasis Media. 2. Al abrirla, busca la opción On Demand. 3. Selecciona el programa que deseas escuchar y listo. Ya no te podrás perder de tus programas favoritos. Oasis On Demand. Queremos estar más cerca de ti. Estamos de regreso en La Biblia Hoy. Gloria a Dios, bienvenidos, amigo, amiga, hermano, hermana en Cristo. Vamos a compartir en estos últimos 15 más o menos minutos que nos quedan algo bien interesante, un fenómeno que está sucediendo al día de hoy y en nuestro programa La Biblia Hoy lo vamos a compartir. ¿Qué sucede con este grupo ya mundial que se relaciona, que defiende, que en realidad ha establecido la religión del cambio climático? Muchas veces nos da, no coraje, pero nos enoja ver algunos jóvenes como esta jovencita sueca que defiende, ¿verdad? Hasta le permitieron hablar en el Congreso americano. Nos da un poco de enojo pensar jovencitos de 14, 15, 16 años que no tienen experiencia de la vida y ya están declarando que toda nuestra generación lo único que hicimos fueron cosas malas, que no tenemos moral, porque no respetamos, ¿verdad?, el clima, los árboles, el mar, los lagos, en fin, la religión del cambio climático.
¿Por qué le llamamos la religión del cambio climático? Primero, porque adora determinados ídolos o dioses. ¿Se acuerda que leímos ahí en 1 Corintios? Cuando Pablo dice que el que adora a un ídolo en realidad está adorando un demonio. ¿Cuáles son algunos de los dioses que esta religión del cambio climático defiende? Por ejemplo, la Madre Tierra. Le llaman también a veces el Padre Sol, como hacían allá los antiguos egipcios. Y nosotros entendemos, y ojalá que usted pueda buscar en el canal de YouTube del Ministerio Palabra Viva y Eficaz, hace algunos 2 o 3 meses atrás compartimos uno de los bloques en cuanto a qué es la nueva era. El cambio climático es parte, nosotros consideramos, de este nuevo movimiento que arrancó ya allá en el Jardín del Edén, el movimiento de la nueva era. Todos podemos llegar a ser como Dios, todos somos Dios, todos somos parte de Dios. La religión del cambio climático tiene dioses únicos, como la Madre Tierra. De alguna manera le dan deidad a la creación de Dios. Qué interesante que Romanos capítulo 1 dice que justamente eso provocó la desviación del hombre, ¿verdad? Adoraron la creación en lugar de adorar al Creador. La religión del cambio climático deifica la creación. ¿Se acuerdan cuando compartimos hace un par de semanas este grupo teológico cristiano en Nueva York que estableció que sus estudiantes ese día domingo en uno de sus servicios cristiano evangélico debían pedirle perdón a un montón de plantas que los directivos de este grupo teológico habían puesto dentro de la iglesia? Obligaron a que los jóvenes estudiantes de teología bíblica tuvieran que sentarse delante de las plantas y pedir perdón, confesar pecados delante de plantas. ¿Se imagina? ¿Y por qué era esto? Porque supuestamente todos hemos destruido la creación. No dicen la creación de Dios, simplemente dicen la creación, la madre tierra. Ellos tienen esta religión del cambio climático, tiene sus sacerdotes, tiene sus líderes religiosos, todos aquellos que defienden todo el proceso global y la atmósfera, y el que no se mate más este animal o el otro. Y todos debemos cuidar, entendemos que todos debemos cuidar la creación de Dios, pero no la adoramos como Dios. Lamentablemente hay gente que apoya grupos de aborto y hasta apoya económicamente para que haya abortos, pero sin embargo defiende que no se maten más ballenas o más zorros o más coyotes. La creación de Dios, el humanismo, la nueva era, en realidad el enemigo, ¿verdad? El Dios de este siglo ha cambiado tanto la moral en el mundo que ahora la creación debe ser adorada y no el Creador, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué se produce ¿Cuándo empiezan estos grupos del cambio climático? Hay algo interesante. Entre los jóvenes hasta 20 años, aquí hay una estadística que dice que el 51% de ellos piensa que el mundo termina en menos de 15 años. Por otro lado, menos del 12% se les preguntó a senior citizens, personas de más de 55 o 60 años, aunque no fueran cristianos, menos del 12% creen que realmente el cambio climático puede llegar a tener tal influencia en el mundo que pueda llegar a terminar con la existencia del ser humano. Algo interesante también, en las grandes ciudades es donde más se le da importancia a esta religión del cambio climático. En las zonas, en los suburbios o en los lugares donde tenemos, ¿verdad?, que se llama el country, allá en el medio del campo, en lugares como Kentucky, como Alabama, menos del 10%. Las personas consideran que realmente el final del mundo se acerca. Qué interesante que en esos lugares entendemos todo lo que se le llama, ¿verdad?, el corredor bíblico, en todo lo que sea aquellos estados que por generaciones se ha estudiado y se sigue practicando la palabra de Dios.
es donde menos influencia este tipo de grupo tiene. ¿Por qué los jóvenes? Y como decía al principio, hay veces que nos enojamos, ¿verdad? Cuando escuchamos jovencitas como esta, creyendo que saben todo y tirando toda la basura lo que uno ya con cierta edad ha hecho, el trabajo, tratar de ser responsable, la moral, buscar de Dios. Pero debemos entender, hermanos, que de alguna manera estos jovencitos han sido instruidos en lo que sienten. ¿Cuáles son las razones? Por ejemplo, acá tengo algunas razones. Para ellos, el futuro en realidad no tiene ningún tipo de sentido. No tiene, según lo que ellos reciben en escuelas, colegios, universidades, ya no tiene sentido el vivir, no hay esperanza. Comentábamos hace algunos programas que una estadística dice que los jóvenes entre 18 y 25 años en Inglaterra, el 50% dicen que no saben para qué viven. No saben lo que es tener un futuro, no saben para qué fueron traídos a este mundo. Otro de los motivos, de las razones por qué estos jóvenes se comportan de esta manera, con esa irracionalidad, a veces hablando del cambio climático, muchas veces están enojados porque no encuentran a nadie alrededor de ellos que los ayude a entender que hay otra postura, que los ayude a entender si realmente hay otra posibilidad de que el mundo termine o no termine en 10 o 15 años. Y después vamos a estar leyendo la palabra de Dios cuando cerremos este bloque. Algo tan chiquitito, vamos a estar compartiendo lo que le dice Job, ahí en el capítulo, lo que le dice el Señor, Jehová de los ejércitos a Job, ahí en el capítulo 38, al ratito lo vamos a leer. Están frustrados porque no ven que haya ningún cambio. ¿Verdad que cuando uno era joven y veía que sus padres a lo mejor no cambiaban en algún área o prometían algo y después no hacían nada? ¿Verdad que nos enojábamos también? Y no estoy justificando la actitud de los jóvenes en cuanto al cambio climático, pero para que nosotros como adultos y más como creyentes en Cristo podamos entender de qué lado podemos comenzar a dialogar con ellos, poder darles algún tipo de esperanza y hacerles creer por fe, que ellos puedan creer por fe que la palabra de Dios es totalmente diferente a todo lo que se augura a través de estos líderes del cambio climático. Están preocupados de cuando se casen, van a tener niños. ¿Para qué? ¿Para qué tener hijos? Si a lo mejor en 10, 15, 20 años todo se termina. Los jóvenes, en cuanto al cambio climático, cuando toman esa idea, cuando toman esa religión, por llamarlo así, sienten realmente que todo está fuera de control. Qué interesante que nosotros como cristianos, como creyentes y como personas maduras, entendemos que lo que sí puede provocar en los jóvenes que ahora de acá a 20, 30 años van a ser adultos maduros, lo que sí puede provocar el cambio o esta creencia en el cambio climático, sí puede provocar en ellos realmente problemas mentales, problemas de, como decíamos antes, cómo encaro mi familia, ¿para qué voy a formar una familia? ¿Para qué voy a tener hijos? Yo algo que les leería a estos jóvenes, si usted tiene alguno de sus hijos, sus nietos, vecino, algún jovencito que está con esto del cambio climático. Si usted quiere anotar estos versículos, Colosenses 2, del 8 al 10, por ejemplo. Colosenses 2, del 8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, o según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La palabra rudimentos en el versículo 8, en el original en griego habla de espíritus elementales de maldad. ¿Qué nos está diciendo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo? Fíjate que las filosofías y las sutilezas, huecas sutilezas y las tradiciones de los hombres no te engañen. ¿Por qué? Porque van conforme a los espíritus
mundanos o espíritus de maldad, del mundo de maldad, que pertenecen al mundo. En octubre de 2018, un diario en Nueva York sacó este headline: tenemos 12 años solamente para limitar el clima, para evitar catástrofe y para evitar que se destruya todo. Esto se dijo en Nueva York, la UN, la Unión de Naciones. Váyase conmigo a Job 38, ya para ir, algo que le podemos leer a estos jovencitos, jovencitas o aquellos que defienden esta supuesta religión del cambio climático. Váyase conmigo a Job 38, vamos a ir leyendo algunos versículos. Fíjese el versículo 4, Job 38, 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. El versículo 8, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Versículo 10, y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo. Job 38, 22, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos? Haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto, donde no hay hombre. 28:36 de Job. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? Y los odres de los cielos, ¿quién los hace inclinar? Hermanos, hermanas, la palabra de Dios, si nos detenemos, le damos tiempo a la palabra para leerla con jóvenes que profesan esta creencia o que su vida a lo mejor ya no, dicen que no tiene sentido porque el futuro está en manos del cambio climático. El futuro está en manos de Jesucristo, el creador de los ejércitos, el creador del universo, el creador de la tierra, nuestro creador, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Trinidad de Dios como la conocemos. Qué interesante, qué bonito que pudiéramos compartir este tipo de lectura sin entrar en discusiones, sin entrar en golpes bajos, sin de alguna manera hacerle creer a la persona que nosotros somos superiores porque conocemos la Biblia. No, todo al contrario, que la palabra de Dios pueda comenzar a trabajar en estos jovencitos, en estas personas que han abrazado la religión del cambio climático. ¿Se recuerda el libro de Eclesiastés, capítulo 1, cuando habla de los vientos, cómo giran, cómo rodean la tierra? Todo eso es ciencia. Dios está en control de lo que va a suceder en el mundo. Si pudiéramos inyectar la fe de la palabra de Dios, la fe de Jesucristo en todos estos jovencitos que de una u otra manera no le ven sentido al futuro por este temor a lo que va a suceder con el clima, con los vientos, con el calentamiento global. Ojalá que el Señor ponga en tu camino, hermano, hermana, que ponga a alguien en tu camino, que crea en el cambio climático y que crea que el mundo va a terminar cuando el hombre lo decida, que podamos hablar de la Biblia, que podamos llevar a esta persona a los pies de Cristo. Y ahí va a comenzar a entender que realmente es Dios el que está en control de todo el universo y lo estará eternamente. Amigo, amiga, si has escuchado este programa, como lo hacemos cada día, si el Señor ha tocado tu corazón, si el Espíritu Santo te está motivando a recibir a Cristo como Señor y Salvador en este momento, ¿por qué no lo haces? Dice la palabra de Dios que hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Si escuchas la voz del Espíritu, no endurezcas tu corazón.
Si quisieras recibir a Cristo como Señor y Salvador, como tu único y suficiente Salvador, si quisieras repetir después de mí: bendito Padre, yo te doy gracias por tu Hijo Jesús, quien murió en la cruz por mí. Yo reconozco que soy pecador. Me arrepiento, Padre. Y en el nombre de Jesucristo te suplico, Señor, que puedas entrar en mi mente, en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu. Yo sé, Señor Jesús, yo creo por fe que tú moriste por mis pecados y que tú resucitaste al tercer día para darme la vida eterna. Yo te doy gracias, Padre, por la vida eterna y el perdón de pecados que en este instante yo he recibido a través de mi único y suficiente Salvador, Jesucristo de Nazaret. En su nombre oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, hermanas, amigo, amiga. Nos encontramos, si el Señor lo permite, en el próximo encuentro de la Biblia hoy. Bendiciones.